El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El amor de Cristo tuvo costos de vida para Él. De igual modo, quienes le siguen los han de tener. El amor cristiano debe expresarse con palabras y hechos que correspondan al Espíritu de Cristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 5 al 10. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. En la edición de hoy presentamos la lección número 20, Sirvamos en espíritu y en verdad, que es parte de la quinta unidad que tiene como tema principal palabra, amor y servicio. Y nos ubicamos en la primera carta de Juan, específicamente en el capítulo número 3, versículo número 18. Y luego en Filipenses 2, del 5 al 11. Los versículos que leímos al inicio son el texto áureo, que aunque es más amplio que lo acostumbrado, recoge el énfasis que queremos trabajar en esta lección. Vamos a leer el pasaje bíblico que, como les dije, se encuentra en 1 Juan 3:18 y luego pasamos a Filipenses 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú eres el Señor. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre todo el universo. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra en esta hora. Tu palabra que nos invita a servir como tú nos enseñaste, a servir y no buscar ser servidos. Te pedimos que esta palabra nos inspire, nos aliente y nos enseñe el camino, la ruta a seguir en estos tiempos tan particulares en los cuales necesitamos, Señor, seguir tu consejo, seguir tu ejemplo, amar como tú nos amas, servir como tú nos sirves, como tú nos has enseñado a servir. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire, nos capacite y cada día podamos ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Los objetivos que nos ocupan para esta lección son los siguientes: destacar que Cristo expresó su obediencia a Dios y amor sacrificial
por la gente con palabras y acciones de bien. En segundo lugar, destacar que las personas cristianas debemos expresar nuestra fe en Dios y amor por la gente con palabras, acciones y actitudes que respondan al Espíritu de Cristo. Número 3. Destacar que aunque obedecer a Dios con palabras y acciones demande que la persona cristiana se comporte con humildad, esto a su vez contiene poderes para que pueda levantarse y glorificar a Dios viviendo una vida de excelencia. En la sección de vocabulario encontramos 3 palabras. La primera es forma. El concepto forma, utilizado aquí en Filipenses 2:6, significa la naturaleza que Cristo tenía antes del principio de la creación, que era igual a Dios. La forma hace que cada cosa sea lo que es. Por ejemplo, un árbol puede cortarse y según la forma que se le dé a su madera, se convierte en mesa, silla o cualquier otra cosa deseada por el carpintero. La segunda palabra es aferrarse. Que Cristo no se aferró significa que Él no se sujetó con voluntad firme a su dignidad divina y que fue tan flexible como para adoptar la naturaleza humana para obedecer a Dios y redimir a los seres humanos de la miseria de sus pecados. El tercer concepto es Señor. Generalmente el concepto Señor es un título de nobleza social, autoridad o derecho de posesión. Distinto a ese uso, en el Antiguo Testamento se aplica a Dios. Después de la resurrección de Jesús, se aplicó también a Él. Cuando se dice que Cristo es el Señor, se destaca su divinidad, que es vista en paridad con Dios Padre, tal como se desprende en la palabra del Señor. Encontramos varios ejemplos en los evangelios, por ejemplo, Mateo 8, Mateo 22, Lucas 2, Juan capítulo 2, las cartas de Pablo como en Romanos 1, 1 Corintios 8, etc. Puede encontrar más información respecto a esto en nuestra versión impresa o digital, que la puede encontrar en Amazon bajo el nombre El Discípulo. Debo también añadir a esta introducción que encontramos una relación directa entre la enseñanza de 1 Juan 3:18 y Filipenses 2:5 al 11, ya que en 1 Juan 3:18 encontramos que la enseñanza, la exhortación que hace el escritor bíblico a la comunidad de fe, a quienes llama con ternura hijitos míos, incluye la vinculación que hay, la relación estrecha y directa que hay entre el amor y la acción, que no se puede amar solo de palabras, sino que el verdadero amor es acción. Ya hemos dicho en programas o ediciones anteriores que cuando Dios pronuncia una palabra, se ejecuta de inmediato lo que esa palabra expresa. Cuando Dios nos dice que nos ama, no solamente es un anhelo, un decir, un deseo, sino que Dios verdaderamente nos ama. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Y ese único Hijo dio su vida por nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, cuando un padre le dice a un hijo o a una hija que lo ama, que la ama, esas palabras
no pueden ser solamente anhelos o decires, sino que esas palabras deben ir acompañadas de acciones concretas para que ese hijo o esa hija pueda verdaderamente experimentar el amor que su padre tiene por ellos. Lo mismo sucede en el caso de los esposos y las esposas. De nada vale decirle a una esposa que la amas si detrás de esas palabras lo que hay es abuso, maltrato, menosprecio, infidelidad. La palabra y la acción van de la mano. Lo mismo sucede en el caso de los hermanos. Si un hermano le dice a otro que lo ama, no puede hacer lo que hizo Caín con Abel, que tenía celos de él, hasta el punto que esos celos lo llevaron a ser homicida y acabar con la vida de su hermano. El amor cristiano tiene que ir acompañado de hechos, de acciones que nos ayudan a ejercitarnos cada vez más en él, de forma tal que crezcamos en ese amor. Por eso es que el amor y el servicio cristiano van de la mano. Cuando Cristo anduvo por esta tierra, una de las enseñanzas que impartió a sus discípulos es que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y ese servicio incluyó dar su vida por nosotros. Y mientras anduvo con sus discípulos, mientras navegó con sus discípulos por los mares tempestuosos, allí Jesús mostró su amor, más que con palabras y con enseñanzas, con el cuidado que tuvo de los suyos y de todos aquellos y aquellas que le seguían. Un ejemplo que podemos recordar fue cuando la multitud inmensa le siguió. Sus discípulos deseaban que se fueran a sus casas porque ya era tarde, mas Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. El amor de Jesús lo movía a compasión, pero más que a compasión, lo movía a servir a los necesitados. Y digo esto porque es importante que nosotros y nosotras, en este tiempo en que estamos tan desafiados y retados, podamos poner en práctica el amor cristiano. Ese amor cristiano que restaura relaciones, ese amor cristiano que fortalece relaciones, ese amor cristiano que sana, que redime, que transforma, que extiende la mano al caído para que pueda levantarse o para que juntos se puedan ayudar para llegar a la meta, para seguir hacia adelante. La exhortación de 1 Juan a su comunidad de fe es una exhortación que va directo al corazón. Hijitos míos. Es como cuando usted llama a alguien por su apodo. A mí me encanta que me digan Junito. Es el apodo que me pusieron desde niño. Y ese apodo, cuando alguien me llama de esa manera, yo sé que lo hace con cariño, con ternura, porque conoce quién soy yo desde que nací y uno presta atención. Lo mismo sucede cuando alguien te dice hijito mío, cuando tu esposa te dice mi amor, cuando tú correspondes de la misma manera, cuando tus hijos te dicen te amo, cuando le puedes expresar a un hijo, a una hija y decirle hijo mío, atiende. Así usted encuentra cantidad de palabras en los proverbios, exhortaciones de padres a sus hijos
que procuran el bienestar de su hijo o de su hija para que pueda, a través de los consejos sabios, obtener aquellas herramientas necesarias para la vida y poder vencer en todo tiempo. Aquí encontramos que Cristo tuvo una forma de pensar. Y la forma de pensar de Cristo, el sentir de Cristo, fue no aferrarse al ser igual a Dios, sino que se despojó de eso, vació todo eso de sí mismo y vino a esta tierra. Hace una semana celebrábamos el nacimiento de Jesús. Pues mire, eso fue lo que Cristo hizo antes de nacer en esta tierra. Dejar a un lado la forma que tenía y venir a esta tierra y tomar la forma de un ser humano, tomar la naturaleza de un siervo, y se hizo como todos los seres humanos. Y como dice en la versión Dios habla hoy, se presentó como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Y esto es importante porque cuando nosotros miramos las dimensiones que va a requerir de parte suya y mía el servicio, nos vamos a percatar que el servicio va a demandar de usted y de mí sacrificio. Y que ese sacrificio en muchas ocasiones nos va a doler. En muchas ocasiones vamos a sufrir. Cristo no pasó por alto el sufrimiento. Cristo no pasó por alto el dolor. No evadió la aflicción ni el sacrificio. Al contrario, como dice aquí, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quienes iban a la cruz eran aquellos que iban a ser humillados, menospreciados, aquellos que iban a ser la burla de todos, aquellos que iban a perder todo el honor. Fueron muchos los que quisieron acabar con el honor de Cristo, con su reputación, en medio del contexto religioso y en medio del contexto social. Y trataban de hacerlo quedar mal, mas sin embargo nunca pudieron. Por eso llegan al extremo de quitarle la vida en aquella cruz. Lo interesante, lo hermoso, lo glorioso es que cuando ellos pensaron que habían acabado con Cristo, que habían destrozado su honor, su reputación, fue cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Y no solamente le levantó de entre los muertos, sino que le dio un honor por encima de todos los honores de esta tierra. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquellos que llevaron a Cristo a la cruz pensaban que habían acabado con su honor, que habían acabado con aquel que representaba un gran problema para ellos. Mas sin embargo, el siervo prevaleció, el amor prevaleció y salió de aquella tumba a servir a sus discípulos, a terminar su obra terrenal, a guiarles para que no pasaran por alto la promesa del Padre y pudieran recibir la capacitación, el poder del Espíritu Santo.
amados y amadas que me escuchan, servir no siempre será fácil. Amar no siempre será placentero. Pero el resultado del amor verdadero y del servicio que se hace en espíritu y en verdad es un resultado glorioso de triunfo, de sanidad, de restauración, de fortaleza. Quizás en este tiempo de distanciamiento físico, de aislamiento, hemos tenido que reinventar las formas de servir. Pero déjame decirte algo. Jesús se encargó de enseñarles a aquellos que estaban muy cerca de Él lo que es el servicio verdadero. Y tú y yo estamos llamados y llamadas a servir como Cristo nos enseñó. Y comenzar con aquellos que están cerca. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Aquellos que Dios te ha dado como parte de esa familia de la fe. Que de alguna manera u otra les podemos servir aún a la distancia. Cristo fue obediente y sirvió hasta la muerte. Y usted y yo estamos llamados a, de la misma forma que Cristo lo hizo, servir a otros con un amor sincero, un amor que no mengua, un amor que en la adversidad se fortalece. Y yo espero que el Señor nos ayude para que podamos hacerlo así y enseñar a aquellos que están creciendo a nuestro alrededor a amar como Cristo nos enseñó a amar. Como he dicho ya, el amor cristiano tiene que ser en espíritu y en verdad, no solo de palabras, sino que pueda manifestarse a través de acciones que manifiesten que somos de Cristo. Cristo pensó, sintió y actuó con un sentido de sacrificio desde que llegó a esta tierra. Su motivo no era procurar su bienestar personal, sino que era agradar a Dios y salvar a los demás. Amar como Cristo amó va a conllevar riesgos y muchas veces nos vamos a resistir a ellos, pero si uno los asume tal como Cristo lo hizo, vamos a obtener la victoria y se va a cumplir el propósito de Dios. Nadie quisiera ir a una cruz porque es un signo de vergüenza, de humillación, de sacrificio. Pero luego de la cruz vino la victoria, la gloria y el amor redentor de Dios. Así que quienes se atrevan en el nombre del Señor a servir con el corazón lleno de amor y hacerlo en espíritu y en verdad, vamos a descubrir que ese mismo Cristo nos acompaña en medio de las crisis y que los sacrificios que tengamos que hacer se van a convertir en crecimiento, triunfo y salvación para todos y todas. Que así nos ayude el Señor. Les invito a terminar con la oración que aparece en nuestra clase. Oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo, que ante ti se ofrendó a sí mismo por nosotros. Por sus llagas fuimos curados y por su sacrificio gozamos de la comunión contigo y de la hermandad con todos tus hijos e hijas. Ayúdanos para que podamos mantener nuestra unión contigo, con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y para que unidos podamos crecer y servir en espíritu y en verdad. Amén. Gracias por acompañarnos y recuerda suscribirte
a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Dios te bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.